Mi trayectoria escolar es tan pública como mi vida, desde primaria hasta el doctorado. Estudié en instituciones públicas, licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de Pedagogía de la facultad. ¿Cómo decidí dedicarme a la investigación? Ni siquiera me lo platico. Creo que estaba presente dentro de la elección que tomé desde el momento mismo de acceder a la universidad. Le queremos agradecer a Susana Quintanilla, investigadora del CINVESTAB, que esté con usted y con nosotros. Susana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. ¿Es fácil para una mujer hoy ser científica y estar en el CINVESTAB? Mira, sé que es decir, ya sé que me iban a preguntar eso, pero es pregunta que nunca hay que dejar de hacer porque hay que hacer lo invisible visible. Bueno, lo facilita el hecho de que estoy en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Que luego no nos toman en serio, ¿eh? Sí. No nos consideran. No nos consideran, eso no es que me gusta. En serio. Sí. Pero existe. Sí, claro. Esta área tiene trascendencia al trabajo que realiza desde sus orígenes. Sí. ¿Sí? Y bueno, es un ambiente, digamos, mucho más abierto y amable. Pues sí. Claro, es a diferencia quizás de las ciencias exactas, aquí las posibilidades de que haya más mujeres, pero a saber si es el tema social que también defina. Es diferenciado, Javier. ¿Sí? Por ejemplo, en el ámbito de ciencias naturales y de la salud, ha habido un crecimiento muy grande de mujeres, sí. Tanto en los programas de posgrado como ya en el desempeño de la actividad científica. Esto es distinto a ciencias exactas, física y química. Y matemáticas. Ahí sí desciende y hay casos realmente dentro del CINVESTAB que yo podría llamar atípicos. Por ejemplo, en física, que es uno de los departamentos más grandes, creo que solamente hay una mujer de 50 y tantos profesores, investigadores. ¿Eso no está bonito? No, eso porque no sí está bien. existen. Yo como que consulté y ha crecido en los departamentos de física de otros países, alcanza hasta el 30 y tantos %. Y bueno, la directora del CERN es una mujer italiana. Oye, esto que luego ya sabes, en las mismas ciencias sociales se habla tanto cuando se habla de psicología, etcétera, infancia es destino y todo esto. En tu caso, infancia es destino. Cuando digo eso, te lo pregunto desde chica sabías que tu tema era las ciencias sociales, lo social, ir al campo, de estas cosas que uno tiene, y uno presume que por ahí va a ir la vida de uno, ¿no? No lo tenía tan claro. Realmente, esta cuestión así de que uno quería hacer desde pequeño lo que llegó a ser, no lo viví y no lo experimenté. De plan. No sabía. Siempre fui muy buena lectora y me gustaba escribir. Ahí creo que ese fue el camino, esa fue la vía. Sí. Oye, y la parte que corresponde a los entornos familiares, que ya ves que eso siempre cuenta mucho. Yo soy familia de abogados, por ejemplo. Y confieso que mi padre nunca me intentó hacer abogado, pero me llevó a su despacho 3 o 4 veces, dijo, a ver si chicle y pega, ¿no? Bueno, en mi caso lo que pasa es que ahí fue muy diferenciada la rama paterna y la rama de mi madre. De la rama paterna, pues son los Quintanilla, una familia de ilustres e ilustrados. Intelectual. ¿No? Mucho en el campo intelectual y también diplomático. Y de parte de mi mamá, es de Valle de Bravo. Ella ahora entiendo. Apenas concluyó la primaria en la escuela de monjas local
y fue otra experiencia por completo, aunque ella fue quien más favoreció mi contacto con los libros y con la lectura, y la que estaba más empeñada en que sus hijas tuviéramos una educación universitaria y posterior, terciaria. Y el ambiente de amigas y eso, que luego uno se mueve en donde hay como, pues no sé, ¿no? Como que no, a lo mejor a veces ayuda, pero a veces no ayuda, ¿no? A veces, ¿te acuerdas aquello que decían en el MMC, ¿no? Estoy aquí estudiando mientras me caso. Bueno, pedagogía Sí. en la Facultad de Filosofía y Letras era considerado así. Sí. Más del 90% de la matrícula de mi generación éramos mujeres, y desde la perspectiva de los colegas de historia, de filosofía o de letras, pues las de pedagogía estábamos en efecto en el MMC. Sí, ahora sí. Oye, Exactamente. pero eran las guapas de la facultad. Eso sí, eso sí. Sí, claro. Y además, pues muchísimas mujeres, aunque paradójicamente la mayor parte de nuestros profesores eran hombres. Mira, oye, a ver, ¿tenías dudas de qué estudiar cuando entraste a la prepa? Me contabas que estabas en la prepa 6, Whisky, Ron y Tehuacán, arriba de la prepa de Coyoacán, que no, todo eso. A ver, pero digamos, llega el tercero de prepa y tienes que meterte a un área. Ahí ya es Exacto, ahí tenía clarísimo que era el área 5, sociales. humanidades. Humanidades, Creo que la 4 era sociales y la 5 humanidades. Eso lo tenía clarísimo. Pero en el momento ya de decidir, ¿sí?, qué licenciatura, yo siempre pensé que iba a marcar letras y terminé marcando pedagogía. ¿Y por qué? No sé, quizás el cierto miedo de qué vas a vivir si te dedicas a las letras. Entonces, aproveché muchísimo esta confluencia en la Facultad de Filosofía y que se nos permitía tomar asignaturas de otras carreras. Entonces realmente tuve una formación interdisciplinaria, se llamaría ahora. Claro, sí. Oye, y el auditorio, ¿qué era? ¿El auditorio Che Guevara? No. Justo Sierra, todavía era Justo Sierra. Todavía era Te tocaron los 4 años de Justo Sierra. Era una maravilla. Ahí eran los ensayos de la Filarmónica de la UNAM y se escuchaba. Yo trabajé un tiempo en el sistema de universidad abierta, en el SUA, y entonces del otro lado, estaba al otro lado del auditorio, entonces escuchabas la música de los ensayos y a veces nos íbamos a oírlos. Ya no estaba yo en la facultad, ni siquiera como maestra, cuando fue ocupado el auditorio. Y nos hicimos Che Guevara. Aparte estaba el Cineclub, que era un cineclub fantástico. Cineclub, y sabes también que otra cosa había también, si mal no recuerdo, había mucho de teatro también, ¿no? Es que ahí está la carrera. Claro, de teatro. No sé si de teatro, no, porque también está el CUT. El Centro Universitario. Arte dramático. Sí. Entonces, como que había cierta diferenciación. Pero podía ser fácilmente, ¿no? Completamente. Y yo recuerdo mucho los compañeros de teatro que salían corriendo disfrazados de sus personajes, o muchas veces ensayaban en el famoso aeropuerto de la Facultad de Filosofía y Letras, punto de arribo y de despegue de la comunidad. Que era muy padre. Además, en un lugar particularmente atendible siempre de la UNAM, ¿no? La rectoría, ya el paseo de las facultades de Derecho, Economía, todo esto, ¿no? Sí, era. Oye, ¿te acuerdas de qué hiciste tu tesis de licenciatura? Ahí vamos a saber. Sí, lo recuerdo. Sociología y educación en el siglo XIX. Pretenciosísimos. Sí, claro, bueno, todo el siglo XIX. Pero ¿qué intentabas? Todo el siglo XIX y toda la sociología y toda la educación, realmente. Y luego uno pues ya va volviéndose más, menos inocente.
Claro, sí. ¿Sí? Luego dicen que no se toman malas decisiones, Es- sino que no se tiene toda la información, Exacto. Y luego trabajé el tema de utopía y educación, ¿no? Ujú. ya, Más digamos, aterrizado. más aterrizado. Y para la realización de mi tesis de doctorado, elegí el Ateneo de la Juventud y ahí sigo Y ahí sigues. trabajando a esta generación. Oye, a ver, ¿estudiaste fuera o no? No, ¿No? hice ¿Nunca la... te dio por irte a París, supongo, que sería como un lugar a cierto punto lógico, Debería de de haber ciencias sido. sociales, ¿no? No, fíjate que tuve una formación conjunta, ¿sí?, con la cuestión laboral. En esa época no tenías que tener el doctorado para incorporarte a la investigación. Estaba en pleno crecimiento el campo de la investigación educativa. Entonces, incluso antes de que concluyera el doctorado, por supuesto, ya estaba yo trabajando en la UNAM y Ujú. también después en el CIMBESTAB. Oye, ¿cómo caíste al Sinvestar? Ay, son de esas combinaciones entre empeño y muy buena suerte. Ujú. El DIE, el Departamento de Investigaciones Educativas, estaba en la calle José María Velasco, ahí en la San José Insurgentes, y tenía una biblioteca estupenda, cosa que no existía en la facultad, que era mucho más, digamos, de carácter histórico, tenía incunables, pero no estaba actualizado. Entonces nos íbamos en nuestro camión al Departamento de Investigaciones Educativas, a la biblioteca, a leer y a estudiar o a realizar nuestros trabajos. Y me gustaba mucho el ambiente, las personas que estaban en ese Sí. momento ahí, son, ¿no? Así. A ver, si mal no recuerdo, estaba Rodrigo Medellín. Estaba, bueno, Emilia Ferreiro, Emilio, sí. Elsie Rockwell, Olac Fuentes Molinar, Olac Fuentes, María de Ibarrola, sí. Antonia Sí, Candela. Silvia Ximelquez, no, ella estaba Silvia llegó posteriormente. Ella posteriormente. estaba en el Centro de Estudios Por eso me Educativos confundí, que estaba en con Avenida Pablo Revolución. Latapia. Exactamente. Por eso me confundí. Ese era nuestro segundo granero. Sí, También íbamos ahí, acudíamos los estudiantes de pedagogía a el Centro de Estudios Educativos, que fue creado por Pablo Latapí. exactamente. El Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB, el fundador fue Juan Manuel Gutiérrez Vázquez. Ujú. Y es un departamento que surgió con la reforma educativa de los años 70, porque se le encargó al CIMBESTAB realizar los libros de texto gratuitos del área de ciencias naturales y de matemáticas. Ese es el origen, tanto del departamento en el que yo trabajo como el de matemática educativa. Oye, ¿y te metiste a eso? Sí. A ver, yo creo que hay cosas que son, digamos, nada más para hablar un poquito más de ti en términos de lo que ha sido tu formación, que nunca entiendo, nunca acaba, etcétera, etcétera. Pero déjame plantearte, terminaste el doctorado y la licenciatura, el doctorado ya con el Ateneo de la Juventud, que cuestión que me parece muy bien, te vas al CIMBESTAB. ¿Y cuánto tiempo llevas en el CIMBESTAB? 30 años, 30 y tantos años. A ver, 32, yo, toda una vida. no hombre, que si no, espérame. A ver, ¿y te vas a jubilar o qué? Y me llevé al Ateneo de la Juventud del CIMBESTAB. No estaba yo titulada. Sí. Había concluido los cursos. Oye, ¿y se estaba abriendo apenas el CIMBESTAB a las ciencias sociales? ¿O qué pasaba? ¿O ya estaba abierto y yo ando con poca información? Bueno, estaba el Departamento de Investigaciones Educativas, Ah, claro. que transitó de didáctica y enseñanza de las ciencias y la elaboración de los libros de texto a todo el campo de la investigación en educación. Sí. Política educativa, sociología de la educación, historia, que fue en el área que yo me incorporé, lectoescritura, en fin, fue ampliando. Ampliando con llegada como gente como tú. Exactamente. Oye, a ver, Susana, pues hay preguntas que todos nos hacemos y uno supone que personas como tú no tienen todas las respuestas, pero nos pueden decir, a ver,
por dónde, ¿no? O sea, a ver, entendamos. El tema de la educación, que tú has trabajado toda tu vida. A ver, en los salones de clase de nuestro país tenemos buenos métodos para que los estudiantes aprendan. Ahí ¿qué alcanzas a ver? ¿Qué estudias de todo eso? O sea, porque uno luego se pone a pensar lo siguiente. Yo entiendo, hablemos de la reforma educativa más adelante, pero que tú veas en un salón de clase qué pasa, por qué la actitud de los estudiantes, el maestro, toda esta dinámica que crea condiciones o no favorables para la educación. A ver, ¿qué has pensado de eso? Bueno, yo trabajo historia. Sí, ¿Sí? Y además no centrado exclusivamente en el ámbito escolar, claro. porque como trabajo formación de intelectuales y desarrollo de la investigación científica, pues va mucho más allá de los ámbitos institucionales. Pero por ahí ¿Sí? pasa. Pero Sí. muchos de mis colegas, ¿sí?, han realizado un trabajo continuo extraordinario de seguimiento de la vida escolar. Elsie Rockwell, por ejemplo. ¿El qué? Elsie Rockwell, Sí. ella inicia el campo de la etnografía de la educación, que es el registro cotidiano de lo que está sucediendo en las aulas, que es una especie como de caja negra. Nadie sabe realmente qué es lo que está sucediendo en los salones. Y da cuenta todos estos registros y relatos de una enorme desigualdad, también de una diversidad, no solamente que pasa por las cuestiones económicas, sino también culturales, regionales y hasta locales. ¿Sí? Pero yo las veo siempre mirando la parte positiva de la escuela pública en México. Sé que ahora no está muy de moda hablar bien de la escuela. No, hombre, que ¿No? sí. Bueno. Y mucho menos de los maestros. Sí. Ha habido toda una campaña continua, desde mi punto de vista, muy injustificada. Pero quienes tienen contacto ya sea con su historia o con lo que sucede día a día, creo que tenemos una mirada mucho más optimista, respetuosa y con mucha esperanza. Yo no sé, digamos, si recordamos nuestro pasado escolar. Yo tengo, que yo recuerde, no tengo un solo mal recuerdo de un maestro. Algunos me gustaban más que otros, pero yo recuerdo a mis maestros de primaria, secundaria, preparatoria, de la universidad, de la Ibero, de la UNAM, ¿no? En donde estuve, que yo los recuerdo fascinantes, algunos de ellos, ¿no? A mí me sucede mucho cuando leo memorias de autobiografías Sí. o relatos autobiográficos, que la valoración de la gente de su experiencia escolar es muy grata. Sí. Y lo que tú me comentas, ¿no? No me tocó así el maestro monstruoso que me zarandeara, te penalizara. Y eso marca una diferencia, por ejemplo, con escritores o intelectuales de otros países, que no sé si porque se atreven a decir las cosas, pero tienen una valoración muy ruda con respecto a lo que sucede en las escuelas, ¿no? En los ingleses, por ejemplo. Son rudísimos. Son sí. rudísimos. Tú Sí. lees la literatura que se ha producido alrededor de los espacios escolares, los internados, y bueno, los relatos son brutales. Oye, en México, Susana, tenemos gente que se estudie como tú al análisis de la educación, ya sea en su historia, ya sea en su presente, más allá de esto que tiene que ver con una parte estrictamente casi cotidiana del aula. Te lo pregunto por lo siguiente. El otro día, platicando con alguien de la UNAM, precisamente Xochitl, respecto al tema de cuántas personas en México se dedican a estudiar los temblores, me dijo algo que me sorprendió. O sea, yo hubiera pensado que muchas, ¿no? 50. Y vivimos en un país así. ¿Cuánta gente se dedica a estudiar la educación?
No a ser maestro, Claro. a estudiar la educación. Muchísimo, ¿eh? Fíjate. Es un gremio, yo le digo al establo. ¿Sí? Oye, pero- Existe el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es una asociación civil, agrupa a más de 300 y tantos investigadores de la educación y es aparte un sector muy dinámico y que tiene capacidad de interlocución no solamente con los maestros, por ejemplo, en los congresos nacionales de investigación educativa llega a haber una asistencia de 4 o 5 mil personas, muchos de ellos son maestros. Entonces sí hay un diálogo entre los investigadores y todo este sector. Y hay también una interacción en materia de políticas públicas, se ha ido perdiendo. Hay secretarios de educación que siempre estuvieron abiertos a dialogar con los especialistas dentro del campo. Se ha perdido. ahora? No hay esta Diálogo. no hay Sí. diálogo, no hay escucha, no hay intercambio equitativo, ¿no? Se acostumbraba, por ejemplo, que el secretario de Educación Pública fuera la inauguración del Consejo Mexicano, del Congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y muchos funcionarios. Hay sus excepciones, por ejemplo, Rodolfo Tuirán, que es del ámbito aparte de la investigación, Sí, claro. y es un académico. Y es un personaje. Es Es extraordinario. inacabable, es una A maravilla. él no le genera ningún tipo de conflicto Sí, ir y claro. sentarse con los académicos Sí. y los investigadores y dialogar con ellos, incluso hasta provocador puede Sí. ser. Sí. Oye, a ver, ¿has pensado la reforma educativa o no? Hijo, mucho. Colectivamente, en voz Sí. alta. A ver, sé que no es tan blanco o negro, pero uno de los candidatos la quiere derogar, la dice la mal llamada. Y uno piensa si todo lo que se ha hecho vale o no vale, o cómo tendríamos que ver, porque ese momento de discusión ante su eventual triunfo va a llegar, a querer o no. Bueno, también está el discurso, ¿sí? De que si no votas por, entonces se va a echar a perder Sí. todo lo que se haya hecho. Sí, sí, sí. ¿No? O Para un sea, lado y para otro son extremos. Exactamente. Sí, sí, sí. Son extremos y siempre hay que moverse, pues no en los extremos, sino en las partes intermedias. En primer lugar, habría que preguntarse y responder de una manera muy objetiva qué es lo que realmente se ha hecho, que no es mucho, ¿eh? Que no es mucho. No es mucho. Ha habido avances, sin duda, en el ámbito de la evaluación de los maestros y en los cambios en sus condiciones laborales, a veces de una manera muy traumática, que podríamos llamar poco consensuada, ¿sí? Pero la reforma educativa, si no pasa por una revisión de los contenidos, de los materiales y de los métodos, no puede ser llamada como tal. Va a comenzar apenas el nuevo modelo. Sí. Respeto mucho el trabajo de Lisa Bonilla y de varias de las personas que están encargadas de definir. No están los libros de texto, seguimos operando con unos libros de texto que les fueron identificadas, ¿cuántos? Ciento y tantos errores como 4 años, ortográficos, ¿no? 117 errores. 117 errores. Cuando evaluaste los libros de texto y toda esta cuestión, ¿encuentras horrores? ¿Qué es lo que encuentras? Porque además, al fin y al cabo, es trabajo que yo supongo serio de mucha gente, ¿no? Es uno de los trabajos más serios en México, desde sus orígenes. No hay que olvidar que fue Martín Luis Guzmán, Claro. el creador y director durante 17 años de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Y además, cuando era secretario, por segunda ocasión,
nada menos que don Jaime Torres Bodet. La reforma de los 70, que fue la segunda generación de los libros de texto, pues está involucrado el Colegio de México para Historia y Español, ¿sí? El CIMBESTAB para Matemáticas y Ciencias Naturales, y la reforma también de los 90, que fue justo cuando Olac Fuentes Molinar era subsecretario de Educación Básica, y Miguel Limón, secretario de Educación Pública. Tuvo un equipo, ¿eh? Extraordinario. Olácor está ya ¿en dónde? En Monterrey, creo, ¿no? No sé, Sí. no O sé, anda está por un acá, no poco sé. retirado, pero fue un equipo estupendo. Fue un gran equipo, sí. Y esos libros, que son los con los que estudió mi hija, porque a mí me tocaron los de Martín Luis Guzmán, Sí, claro. los primeros, y a mi hija le tocaban los de los 90. Oye, a ver, para cerrar, ¿qué estás haciendo ahorita? Ahorita estoy concluyendo el tercer libro de mi trilogía acerca del Ateneo de la Juventud. Ajá. Y estoy tomando el periodo de la diáspora de esta generación en el contexto de la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, del desenlace de la Revolución Mexicana. Qué interesante, ¿no? Oye, La disfruto. sí, supongo, además el trabajo de tu vida. Hay que cambiarle cosas a la reforma educativa, ¿verdad? Claro, De lo que tú alcanzas a apreciar. por supuesto. Sí. Siempre es una moneda al aire y la educación nunca tiene tiempos para los cambios. Están transformándose constantemente. Pero hacer cambios tan trascendentes sí requieren esto que es la prueba de generaciones para ver qué pasó, etcétera, ¿o no? No estoy tan segura. A veces los cambios que llegan de una manera más lentos, consensuados, en momentos de cambios también de carácter generacional, nuevas tecnologías y demás, son más trascendentes. Bueno, Susana, ha sido un gusto que estés aquí, Gracias. que hayas venido desde Valle de Bravo a varias cosas y también con nosotros. Nos podemos poner de pie nos vamos a sacar una foto, ya sabes, para que aquí estemos. Y yo te agradezco mucho, en verdad, Susana, que hayas venido. Es tu casa aquí, Canal 11. Oye, y sobre todo, qué ventaja también poder tener tanto tiempo en un lugar como el CIMBESTAB, ¿no? Un privilegio. Y es otro de mis temas, la historia del CIMBESTAB. Uy, te lo van a agradecer muchos de los que han venido por aquí. Gracias, muchas gracias, Susana. Gracias a ti. Gracias. Pásenla bien, hasta la próxima, adiós. Gracias, en verdad, Susana, qué bueno que viniste.